Buenas tardes, hoy vamos a tratar en Inteligencia Artificial 2 los sistemas de lógica difusa. ¿Qué es la lógica difusa? La lógica difusa proporciona los mecanismos de inferencia que permiten simular los procedimientos de razonamiento humano en sistemas basados en el conocimiento, que es una forma de realizar un sistema experto en inteligencia artificial, por lo que la teoría de la lógica difusa proporciona un marco matemático que permite modelar incertidumbre de los procesos cognitivos humanos de forma que pueda ser tratable por un computador. Esta lógica difusa se ha convertido en los más grandes éxitos de la tecnología de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el ámbito de su aplicación? Su primera aplicación fue en el control en el Kinkler de las fábricas de cemento. En 1987 fue usado para controlar el subterráneo en Japón. Se ha usado para el control de ascensores de alto tráfico en el World Trade Center. Aplicaciones para secadoras y lavadoras, que obtiene un secado a nivel de seco. Aplicación para el control automático de automóviles, seguimientos de fuentes eólicas, entre muchas otras. Responde a preguntas tales como: ¿qué tan lejos está el objeto medido? ¿Qué tan alto, bajo o medio es la altura, nivel del líquido, etcétera? ¿Está cerrada la puerta? ¿Hace calor o frío? Entre otras formas ambiguas que es usado por los humanos, en comparación a la lógica booleana, que solo admite valores verdaderos y falsos. Sus antecedentes pueden ser, por ejemplo, Aristóteles, que es uno de los padres de la lógica moderna, que utiliza hoy en día en la lógica booleana. Se basa en las proposiciones lógicas que tienen solamente dos valores aceptables, que son la verdad o la mentira, verdadero o falso. Esta lógica tiene su aplicación más reciente en los sistemas informáticos y electrónicos a través de la lógica booleana y los sistemas digitales. Pero lo que buscamos aquí es ampliar esta misma lógica booleana de solo dos valores que son verdad y mentira en estados intermedios. Entonces así nace esta lógica difusa, que fue inventada por este señor que figura aquí, que se llama Lotfi Sadetz. Y dice aquí, este señor observó que la lógica tradicional es incapaz de manejar ideas humanas vagas, tales como conceptos de una persona atractiva, una temperatura sumamente caliente, etc. Desarrolló una lógica capaz de manejar dichos conceptos, convirtiéndose así en el padre fundador de la lógica difusa. Los computadores ahora podrían manejar conceptos llamados tonalidades de grises. En 1965 acuña el concepto de conjunto difuso, los cuales permite decir que una proposición lógica tiene un valor verdad que varía en el rango de 1 a 0. El señor Sadetz desarrolló su teoría como un modelo matemático que permite reproducir los teoremas de la lógica booleana. Su meta es desarrollar sistemas expertos de decisión gerencial que reprodujeran los procesos en esta área y la uniformizara. Pero no ayudó su nombre Fuzzy Logic, que es lógica difusa, y su teoría fue ignorada por mucho tiempo. Bueno, lo que hizo este señor es adaptar la lógica booleana, que es 0 o 1, verdadero o falso, a conjuntos que estén entre esos rangos, pero también produzcan rangos intermedios. Por ejemplo, hoy en día solamente
con la lógica booleana podemos tener solamente dos valores. Valores de frío, que sería cool, y valores de hot, que son caliente, pero no estos estados intermedios como warm y cool. Entonces, de esto se trata la lógica difusa, de extender la lógica booleana a valores intermedios, así como ven aquí. Entonces podemos tener un conjunto de valores difusos como muestra la tabla o como muestra este gráfico. No solo tener unos y ceros, sino tener valores intermedios. Bueno, entonces estas son las operaciones de la lógica difusa que desarrolló este matemático. Y desarrolló AND, y el que está en verde sería la operación AND. Esta que está acá es AND. Esta que está aquí. Entonces, de todo este grupo, el mínimo valor que está en la intersección es AND. Y en este caso, el máximo valor, que es de color verde, viene a ser la operación OR. Y la otra operación que nos queda es la de complemento, NOT. Entonces es la negación. Entonces, si este es otra función, su inverso sería NOT. Entonces, esto se da así. Y entonces, ¿qué es la lógica difusa? La lógica difusa tiene como base los denominados conjuntos difusos y posee un sistema de inferencia basado en reglas de producción de forma sí, entonces, sí, antecedente, entonces, consecuente, donde los valores lingüísticos del antecedente y el consecuente están definidos por un conjunto difuso. Lo voy a explicar para que se entienda esto. Entonces, tiene esta estructura: if, condición, then, acción. Entonces, una regla está dada por una matriz que les voy a mostrar enseguida, y para cada fila de la matriz, entonces ustedes van a armar esta regla, y según esta regla, entonces, según esta regla o este if, entonces se va a desarrollar este algoritmo de lógica difusa. Para ello necesitamos tener unas funciones de pertenencia, que es lo que nos da los rangos de valores que va a soportar esta función. Entonces, aun cuando cualquier función pueda ser vista para definir un conjunto difuso, existen ciertas funciones que son más comúnmente utilizadas por su simplicidad matemática. Entre estas se encuentran las funciones de tipo triangular, trapezoidal, Singleton, gaussiana, por ejemplo. Entonces, existen unas funciones que se llaman de pertenencia y nos permiten colocar los rangos que están destinados a los conjuntos difusos. Entonces, este es un valor 0 aquí, este es un valor alto aquí y luego un valor bajo acá. Entonces, esta es la forma triangular. Y acá tienen, por ejemplo, los rangos que se pueden hacer para la forma triangular. La otra es la forma trapezoidal, como ven aquí. Este es el caso de la trapezoidal, es la que más se da el caso de los valores. Y acá tienen completo. Tienen aquí la trapezoidal, la triangular, la gaussiana y la Singleton, que es esta que está aquí. Bueno, el control difuso es la lógica difusa que se aplica principalmente en los sistemas de control difuso que utilizan expresiones ambiguas para formular reglas que controlen el sistema. Un sistema de control difuso trabaja de manera muy diferente a los sistemas de controles convencionales.
Estos usan el conocimiento de un experto para generar una base de conocimientos que dará al sistema la capacidad de tomar decisiones sobre ciertas acciones que se presentan en su funcionamiento. Los sistemas de control difuso permiten describir un conjunto de reglas que utilizaría una persona para controlar un proceso, y a partir de estas reglas generan acciones de control. El control difuso puede aplicarse tanto a sistemas muy sencillos como sistemas cuyos modelos matemáticos sean muy complejos. Entonces es una forma de realizar algoritmos a partir de una matriz que vamos a ver enseguida, y de esa matriz se generan unas reglas, y así es que se resuelve estos sistemas que se usan para los sistemas basados en conocimientos, y en específico para los sistemas expertos que se usan en inteligencia artificial. Y para ello tenemos una estructura. Entonces los datos entran aquí y acá se llama fusificación, y luego tenemos las reglas de inferencia, que es la parte que piensa el sistema, la parte lógica del sistema, y tenemos una base de conocimientos donde se guarda esa información, y una vez que se procesa y se tiene el resultado, entonces se desfusifica esa información y se le presenta al cliente. Esto sería como una entrada de datos. Acá se codifica y acá se procesa eso, y cuando se genera el resultado a la salida, entonces se descodifica y se presenta esa información como entiende el usuario. Entonces aquí tenemos el sistema interno de inferencia de esa lógica, y el resultado entra aquí y sale aquí, solo que acá se codifica y acá se descodifica. Entonces se llama fusificación y desfusificación. Este es la estructura de un control difuso, y acá tenemos la explicación de cada uno de ellos: qué es la fusificación, qué es la base de conocimientos, qué es la inferencia y qué es la desfusificación. Les leo para que se pueda entender. Entonces, la fusificación tiene por objetivo convertir el valor script, que son los valores de entrada, que son los valores reales, que son convertidos los valores de entrada en valores difusos. Esta fusificación se asignan grados de pertenencia a cada una de las variables de entrada con relación a los conjuntos difusos previamente definidos, utilizando las funciones de pertenencia asociados a los conjuntos difusos. El otro elemento que tenemos es la base de conocimientos, donde se guarda la información que después va a ser requerida por este motor de inferencia. Entonces la base de conocimientos es asociada con el dominio de la aplicación y objetivo de control. En esta etapa se deben definir las reglas lingüísticas de control que realizan la toma de decisiones, que decidirán la forma a la que debe actuar el sistema. Entonces es un conjunto de sí, acción, sí, condición, then, acción. Entonces sí, entonces tiene una estructura sí de if de un lenguaje. La inferencia entonces relaciona el conjunto difuso de entrada y salida. Entonces lo que hace aquí es la parte de la inteligencia propiamente dicha, donde toma información de la base de conocimientos, lo procesa y lo envía a la salida. Toma la entrada y envía la salida. Entonces relaciona el conjunto difuso de entrada y salida para representar las reglas que definirán el sistema. En la inferencia se utiliza la información de la base de conocimientos para generar reglas mediante el uso de condiciones. Por ejemplo, si caso 1 y caso 2, entonces acción. Entonces si condición acción. Y la desfusificación realiza el proceso de adecuar los valores difusos generados en la inferencia en valores script, que son los valores que van a ir a la salida, que posteriormente se utilizarán en el proceso de control. En la desfusificación se utilizan métodos matemáticos simples
como el método del centroide, método del promedio ponderado y membresía del medio máximo, que son estrategias, que son algoritmos. El que más se utiliza es el método del centroide. Nosotros no tenemos que preocuparnos porque la mayoría de las herramientas que tenemos para lógica difusa ya hacen este cálculo y por defecto, por ejemplo, pueden tener solo este método centroide para la ejecución de esa lógica. Entonces a este nivel no nos vamos a preocupar por cuál algoritmo está implementado, que son los tipos de algoritmos que se implementan. Entonces el control difuso, sus componentes básicos, como sabemos que son la fusificación, la ejecución de las reglas de base al conocimiento, la inferencia de la lógica de las reglas y la defusificación, como leímos hace un momento. Y este es lo más importante entender de la base de conocimiento. Para que yo pueda hacer mi algoritmo en una base de conocimientos, lo que tengo que construir es una matriz que tiene unas filas y unas columnas. Y estos valores son las acciones que hay que realizar. Y tanto esta fila como esa columna, o tanto esta fila que está acá como esta columna que está acá, son las que yo tengo que preguntar para poder hacer el par si condición acción. Voy a mostrarle, por ejemplo, acá tienen en esta fila la velocidad angular y en esta fila el ángulo. Entonces, por ejemplo, si tienen una velocidad angular negativa alta y el ángulo es 0, entonces nuestra pregunta sería: si la velocidad angular es negativa alta y el ángulo es 0, entonces esta es la acción: colocar un valor negativo high. Entonces funciona de esa forma, y así para las otras filas y columnas. Entonces, cuando tengo una velocidad angular 0, y el ángulo es positivo bajo, entonces mi acción va a ser mover eso en positivo bajo. Entonces tienen así. Entonces observen que las reglas remarcan y afectan la configuración de este conjunto difuso. Las reglas deben ser evaluadas por separado a fin de ver cómo afectan individualmente a este conjunto. Se escogerá de todas el efecto que produzca menor reducciones. Entonces se le puede dar prioridad a esto, pero generalmente lo que hay que hacer es definir todo el conjunto de reglas que se puede hacer a partir de estas filas con esta columna. Este es el mejor ejemplo, y este sí le voy a explicar para que se entienda. Si se entiende esto, ya no hay problema. Entonces son estos los valores que hay que tener en cuenta para generar el resultado. Vamos a suponer que por un lado tenemos las temperaturas que figuran aquí, y por otro lado tenemos el grado de humedad, temperatura versus humedad, y vamos a tener el control de velocidad de un ventilador. Eso vamos a controlar y vamos a fijarnos acá. Si la temperatura es fría y la humedad es seca, entonces voy a mover mi ventilador en una velocidad media, y acá ya tengo una regla, pero yo tengo que definir esta
esta y esta regla. Entonces tengo que ir haciendo la pareja de cada uno de estos para obtener estos valores, y cada uno de estos se convierte en una regla. Entonces ya le definí esto. Ahora voy a decir temperatura fría con una humedad media. Entonces, si yo tengo una temperatura fría y una humedad media, entonces tengo que hacer funcionar el ventilador en la máxima velocidad. La misma cosa que si tengo temperatura fría y está muy húmedo el ambiente, entonces tengo que hacer funcionar el ventilador en velocidad alta, entonces a la máxima velocidad. Entonces ya están viendo si condición acción. Entonces todo ese conjunto es el algoritmo de la lógica difusa, y ustedes meten esto en una herramienta que desarrolla la lógica difusa. Entonces a partir de esta matriz ustedes van a armar el motor de inferencias, y ese motor de inferencias es un conjunto de reglas, y esas reglas son las que se ejecutan dentro del algoritmo, y eso es toda la lógica difusa. Entonces esta matriz le muestra a ustedes cómo generar su lógica difusa. Estos son otros ejemplos de eso mismo. Entonces pueden hacer las reglas de esa forma. Acá hay más ejemplos. Entonces puede darse cuenta que tienen ese mismo ejemplo, pero en español. Software para hacer lógica difusa, acá tienen unos cuantos: un Fuzzy, FuzzyTech, Matemática, MATLAB, Derive, Maple, y otros. Hay un montón de herramientas que nos sirven para hacer lógica difusa. Este es PID versus control difuso. Hay una forma de trabajar también que se llama control por PID, proporcional integral derivativo. La diferencia entre este PID versus el control difuso es que el PID nos emite solamente un resultado, es decir que yo solamente voy a aplicar una sola regla. Y acá ese es con PID. PID solamente me ejecuta una regla. Y con el control difuso se dan cuenta que tengo varias reglas que se van a ejecutar de acuerdo a diferentes valores de estas temperaturas y de acuerdo a estos valores de esta humedad. Puede ser cualquier tipo de variable, puede ser presión, control de temperatura, o lo que quieran colocar aquí como filas y como columnas. Entonces va a depender de lo que quieran. Bueno, y eso es el PID versus el control difuso. En el PID solamente puedo medir una variable, por ejemplo, solamente puedo medir la temperatura, y en el control difuso puedo medir varias variables y puedo tener varios estados posibles dentro de esas variables, que es en sí nuestra capacidad del manejo de la lógica difusa. En la lógica difusa ustedes pueden tener no solo los valores extremos, no solo los valores verdaderos y falsos, sino también los intermedios. Es decir, que pueden tener el movimiento de un motor o de un ventilador o de un aire acondicionado no solo en la velocidad mínima o temperatura mínima, y no solo en la temperatura máxima ni en la velocidad máxima, sino estados intermedios. Existen diferentes tipos de librerías para programación. Este es uno que se llama EFLL, que es una librería de Fuzzy Logic, y que es una librería de algoritmos para realizar en Arduino la programación de lógica difusa. Es nada más que como un ejemplo, les dejo aquí
Y después vuelvo a hablar dentro de eso que es una lógica difusa y el uso de esa librería que tienen ahí, que se hizo en Brasil. Esto se hizo en Brasil por uno, como ven aquí, está el grupo que hizo esa librería, que le llamó EFLL, que es a Fuzzy Library for Arduino and Embedded System. Y acá tienen la página web por si quieren mayor información sobre eso. Y muestro otra vez en la misma página web esa estructura que les mostré de las entradas y las salidas y el proceso de la fusificación y la base de conocimientos y la ejecución de esas reglas que le mostré en esa matriz, en esta matriz. Entonces hay algoritmos que ya nos permiten hacer esto, y acá tienen las características de esta herramienta. Tiene estas características de esta herramienta que estamos viendo ahora. Esto solamente se puede ver dentro de Arduino, pero no se puede simular, por lo que no vamos a poder mostrar con el video nada más para poder tener una idea de que existen también herramientas para controles difusos para aplicarlos con Arduino o con microcontroladores. Y estos son los lenguajes que se pueden usar. Se escribió con un lenguaje C++ y se hizo una librería que se llama stdlib.h, necesita eso. Y utilizó el Center of Area para su algoritmo, que es, por ejemplo, entre la lista de los que tenía, el centroide que decía ahí, es eso el que utiliza este algoritmo. Entonces aquí explica un poco cómo dónde está este proyecto y cómo descargar ese proyecto. Y acá habla un poco de los elementos que tiene, de los objetos. Lo que pasa es que esto es orientado a objetos, entonces está explicando un poco los objetos que tiene esto. Es como un lenguaje, en realidad es un lenguaje C orientado a objetos. Sí, es un lenguaje C orientado a objetos, por lo que ven acá dice que es object, entonces se define en forma de objetos la entrada, que es esta que está acá, la salida, que es esta que está acá, y los conjuntos difusos que tienen aquí. Y esto es la forma como se colocan los valores. Entonces viene de 10 a 10 y un valor acá al cual se le coloca, que es un valor intermedio. Acá inicia en 10, colocan otro valor acá, y así van definiendo estos valores. Entonces este va de 10 hasta 30, este va de 10 hasta 30 y algo, no sé, puede ser 35, 34. Entonces acá están los valores que se le ingresa: 10, 20, 20 y 30. Entonces es así: 10, 20, 30. Y se repite el 20 dos veces porque está en esta forma. Entonces estos los conjuntos difusos que se le agrega para el algoritmo, y son los valores y los rangos que van a manejar esto. Yo les dije que la forma más común de estas funciones de membresía más comunes es la trapezoidal, porque fíjense que toman casi todos los valores: 10, 20, 30 y 40, 10, 20, 30 y 40. Entonces toma todo el rango. Acá quiero que se fijen en esta forma, que toma 0, 0, 10 y 20. 0, 0, 10 y 20. Siempre 4 valores.
Para definir estos valores, evidentemente uno tiene que analizar qué es lo que quiere medir y asignarle esos valores. Entonces esto puede ser valores de temperatura y puede ser, por ejemplo, evidentemente si es una ladera, entonces, o un aire acondicionado, entonces pueden definir de esta forma. Bueno, no, aire acondicionado de temperaturas no agradables aquí, más bien sería un refrigerador. Puede ser esto un refrigerador, donde tienen 10, 20, 30 y 40. O un equipo industrial que maneje esas temperaturas en esos rangos. Tampoco no puede ser un refrigerador porque no vamos a obtener 40 grados en un refrigerador. Más bien podría ser adaptado a un sistema de control en una industria que de repente maneja temperaturas frías y temperaturas calientes. Entonces puede ser ese el caso para este gráfico. Y acá es como se define esas reglas. Entonces esto es para usarlo con Arduino, por lo que no vamos a ver mucho. Es nada más para mostrarles que también inclusive hasta con un Arduino podemos hacer lógica difusa. Y aquí termina nuestra clase. Aquí lo más importante es entender que tenemos estas formas de representar los conjuntos difusos, que a través de estas funciones de membresía, que puede ser trapezoidal, triangular, gaussiana y Singleton. Y el otro que quiero que se entienda bien es que en esa matriz que le mostré hace rato, esta matriz que está acá, que es la que tenemos que armar para armar nuestras reglas, entonces a cada uno de estos, a estas condiciones que están acá, que hacemos cool que en el que hacemos cool con dry y nos da met, entonces tenemos que colocarlo de esta forma. Si es caliente y está seco, entonces es then hacer tal cosa. Entonces si x es a, entonces y es b y hacer tal cosa. Entonces tenemos el antecedente y este es el consecuente. Eso es lo que más es importante. Y otra cosa es que se extiende la lógica booleana, que son estos que está acá. Se extiende la lógica booleana, que son and, or y not, para agregar valores intermedios. Entonces eso es lo que quiero que se entienda, que puede tener valores intermedios y no solo 0 y 1. Entonces es una adaptación de la lógica booleana a una lógica que aceptan valores intermedios. Por eso estas gráficas, esta es la gráfica de OR, esta es la gráfica de AND y esta es la gráfica de NOT. Entonces aquí tienen las tres operaciones de los conjuntos difusos que sirven para albergar valores que no solo son ceros y 1, que no solo son los que están en los extremos, sino que también tienen los valores intermedios, como este color verde y este azul. Y estos valores de rojo y lila son los extremos. Antes solamente nuestra lógica manejaban estos extremos, pero a partir de que este señor, con el nombre de Lofi Sadet, que haya definido y haya extendido la lógica booleana a valores intermedios, que le llamó Fuzzy Logic o lógica difusa. Tiene un nombre un poco complicado, pero nada más que extender los valores booleanos que tenemos aquí en los extremos a estos valores intermedios. Entonces soporta todo este conjunto de valores.
Y de eso se trata todo esto. Y se puede aplicar esto en inteligencia artificial a través de esta teoría de lógica difusa. Se puede aplicar a los lenguajes como dice aquí, a los sistemas basados en conocimiento. Eso. Y es razonar como razonan las personas, porque las personas a veces no tenemos puntos extremos, como por ejemplo o totalmente frío o totalmente caluroso, sino también tenemos estados de percepción intermedios. Entonces se acerca más a lo que manejamos las personas. Bueno, entonces esto es la clase de hoy y nos encontramos en la siguiente clase.